Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estaremos viendo dos ejemplos sobre regla de tres simple inversa. Te recomiendo que lo veas por favor hasta el final porque voy a indicar cómo no se hace, ¿sí? Entonces no quiero que de pronto cortes y pienses que de esa manera es como se hace y lo vas a aprender mal. ¿Listo? Entonces entremos en materia con este ejemplo. ¿Listo? Tres estudiantes tardan 5 horas en limpiar y organizar el teatro de la universidad. ¿Cuánto tiempo les tomará a 8 estudiantes? Antes de arrancar con la parte matemática, analicemos. Aquí tengo dos magnitudes, estudiantes y tiempo en horas. Entonces recuerde que cuando mi relación es directa, a medida que una magnitud aumenta, la otra también. O si una magnitud disminuye, la otra también. Aquí en la inversa no sucede así. En la inversa es que a medida que una magnitud aumenta, la otra disminuye. O si una magnitud disminuye, la otra es quien aumenta. Entonces aquí el primer paso, como les digo, es organizar siempre mi información de manera clara. Entonces por aquí tengo estudiantes y por acá tengo pues mi tiempo en horas, ¿sí? Entonces me dice, tres estudiantes, entonces voy organizando por aquí, tardan 5 horas. ¿Cuánto tiempo les tomará a 8 estudiantes? Entonces, este es mi interrogante, ¿sí? Entonces, veamos qué está pasando aquí. Tengo 3 estudiantes, tardan 5, aumentó el número de estudiantes, aumentó el número de estudiantes. En principio, y pues el sentido común dice que a más personas deberían demorarse menos, no más. Sí, entonces vamos a ver qué pasa con nuestro tiempo. Entonces vamos a ponerle pues su nombre que se va a llamar X. Listo, el segundo paso es plantear la proporción. Entonces, aquí me quedaría 3 octavos igual a 5 sobre X. ¿Sí? Propiedad fundamental de las proporciones, multiplico medios con extremos, me quedaría 3 por X, me da 3X. 8 por 5 me da 40. Divido en ambos lados por 3. Entonces, para que esto me dé 1. Y me queda que X es 40 sobre 3. 40 dividido 3 me va a dar 3,3 horas. ¿Sí? Entonces, veamos la respuesta. Me estás diciendo que aumentó el número de estudiantes y que mi tiempo va a ser de 13 horas. No tiene sentido, ¿sí lo ven? Porque yo espero que si aumentan las manos, pues los estudiantes pues se demoren menos. Y miren lo que me está diciendo. Matemáticamente no está mal, o sea, el procedimiento está bien. Lo que está inadecuado es el concepto, el análisis. Entonces, para este tipo de ejercicios de la regla de tres inversa, mire, su nombre lo dice, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un cambio. Yo puedo invertir este lado o este lado, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces lo voy a hacer por este lado. Voy a invertir este lado. Es decir, el 8 ahora es numerador y el 3 ahora es denominador. Este lado queda igual 5 sobre X, ¿sí? Y aplico la propiedad. 8 por X, pues me da 8X. 3 por 5, pues me da 15. Divido en ambos lados sobre 8. Y entonces me va a quedar que X es igual a 15 octavos. Eso es 1,875 horas. Este resultado tiene más sentido, ¿cierto? 3 estudiantes tardan 5 horas, 8 estudiantes obviamente deben demorarse menos. Por eso me da 1,875. Ahora veamos otro camino. Recuerden que en el primer camino, perdón, en este que está con azul, invertí este lado de la igualdad. Ahora voy a invertir este, pero este va a quedar quieto. Me va a quedar 3 octavos, va a ser igual a X sobre 5, ¿sí? X sobre 5. Aquí me va a dar 3 por 5, me va a quedar igual a 15. Este 8 pues lo dejo aquí quietico, no lo multiplico con la X porque pues no es necesario. Y miren, llegamos a la misma división, es decir que
15 sobre 8 me va a dar 1,875 horas. ¿Listo? Entonces veamos que es claro que nuestro procedimiento y nuestra respuesta correcta son las de acá. ¿Por qué? Porque se cambió, ¿sí? Se cambió acá. ¿Y por qué se cambió? Porque nos dimos cuenta que nuestras magnitudes son inversamente proporcionales. Si yo no hago ese cambio, mire lo que me da. Estoy diciendo, si no hago ese cambio, si lo planteo así y lo resuelvo de esta manera, estoy diciendo que las magnitudes son directamente proporcionales. Ahí está el error. Entonces, miren, ¿cuál invierto? ¿El primero o el segundo? El que tú desees. Otra pregunta muy obvia que suelen hacerme es, ¿y si invierto los dos? O sea, si hago el cambio aquí y lo hago acá, pues no estás haciendo nada, te va a dar de manera errónea, es decir, te va a dar este resultado. Solamente inviertes un lado, ¿sí? Bien sea el izquierdo o el derecho. ¿Listo? Entonces este es el primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. No, veamos el segundo ejemplo sobre regla de tres inversa. Para construir un puente de 20 kilómetros, voy aquí subrayando la información importante, se cuenta con 250 vigas que se colocarán cada 80 metros. Debido a un estudio sobre resistencia, se recomendó reforzar dicho puente y se usarán 150 vigas adicionales. La distancia, el interrogante es a qué distancia deberán colocarse ahora el total de vigas, obviamente luego de reforzarlo. Entonces recuerden, el primer paso y más importante, organizar mi información. Entonces aquí voy a poner pues vigas, ¿cierto? Y acá la distancia. Recuerde que esta distancia es a la distancia entre vigas, que es el interrogante, ¿sí? No son estos 20 kilómetros, ojo, 20 kilómetros va a ser la longitud total del puente, antes y después, o sea, siempre, esos 20 van a ser importantes para entender nuestra respuesta. Listo, entonces inicialmente me dice que tengo 250 vigas, ¿sí? Y que estarán distanciadas cada 80 metros, ¿sí? Luego me dice que se recomendó reforzar dicho puente y se usarán 150 vigas. La pregunta es ahora, ¿cada cuánto? Entonces paremos ahí un segundo. ¿Dónde está el error? ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien. El error es que aquí no debe ir 150, porque miren que si inicialmente tengo 250 y luego 150, no estoy haciendo lo contrario a reforzar. Entonces, inicialmente tenemos 250 vigas y le aumentamos 150 vigas. Eso me da un total de 400 vigas. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora pensemos. Tengo dos magnitudes, vigas y distancia entre ellas. Si mi longitud del puente se mantiene constante, mis 20 kilómetros, inicialmente 250 vigas están cada 80, ¿sí? Luego aumento el número de vigas. Es muy claro que la distancia entre ellas debe disminuir, es decir, que este valor debe ser menor de 80, mi respuesta. Entonces, veamos, le pongo nombre. El primer paso, pues ya está claro, organizar la información. El segundo paso es plantear la proporción. Entonces la planteo 250 sobre 400 es igual a 80 sobre X. Entonces recuerde que yo aquí ya analicé, ¿cierto? A más vigas, menos distancia, es decir, que ya sé que es inversa. Sin embargo, supongamos que no hice el análisis, ¿sí? Entonces, ahí como está planteada directamente proporcional. Veamos qué nos da. Entonces multiplico 250 por X, 250X, y 400 por 80 me da 32.000. ¿Sí? Divido en ambos lados sobre 250. Aquí me queda que X será, veamos cuánto me da,
32.000 dividido 250. Me da 128. Como estoy hablando de distancia en metros, metros. Entonces veamos este resultado. Me estás diciendo que 250 vigas cada 80 metros, pues cada una. Ahora me dices que aumentaste el número de vigas y según este análisis debo poner cada viga una tras de la otra cada 128 metros. Si esto estuviese bien, si multiplico 128 por 400 vigas, me da 51.200 metros. Pasando eso a kilómetros, me da 51,2 kilómetros. Pero nuestro puente no mide 51,2, mide solamente 20. Entonces vemos ahí que hay algún error conceptual. Porque matemáticamente está bien, conceptualmente es donde estamos fallando. Entonces recuerde, como yo sé que es inversamente proporcional, debo cambiar uno de los lados, invertirlo. Entonces voy a cambiar esto. Me queda 400 sobre 250 va a ser igual, este lo dejo quieto, solo invierto uno de los lados, a 80 sobre x. Multiplico, queda 400x, va a ser igual a 250 por 80, veamos cuánto me da esa multiplicación, me da 20.000, divido en ambos lados por 400 y 20.000 dividido 400 me da 50. Como estoy hablando de distancia, son 50 metros. Entonces, veamos los resultados. Este sí tiene mucho más sentido, ¿cierto? Porque estoy aumentando el número de vigas. Es claro que la distancia entre ellas debe disminuir. Lo que habíamos visto desde un inicio. O sea, aquí tengo 80, acá me debería dar menos. ¿Por qué? Porque el número de vigas aumentó. O sea, de 250 a 400 aumentó el número de vigas. Entonces, por tanto, debe disminuir la distancia entre ellos. Listo, entonces te queda como ejercicio que hagas este mismo procedimiento, pero dejando quieto este lado e invierte este. Y vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que te va a dar el mismo resultado. Listo, entonces por ahora termino pues con esta serie sobre regla de 3. Si te interesa ver regla de 3 compuesta, ya tengo 2 videos en el canal donde puedes ver este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero lo importante siempre es el análisis que se saca de inversa y directamente proporcional. Nuevamente te invito a que te suscribas, a que comentes, que le des me gusta, eso nos ayuda a crecer y a hacer más difusión del canal. ¿Listo? Hasta una próxima oportunidad.